Hola amigos, les habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde todos alcanzamos nuestro potencial. Y hoy tengo el placer de compartir esta charla con Fernando Nandín. Fernando es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, también tiene en el mismo instituto estudios empresariales y ha hecho muchos cambios en su carrera que no veo las horas de preguntarle cómo se motivaron y qué los llevaron a hacer esos cambios. Así que sin más demora, le doy la bienvenida a Fernando, a Hola Fortuna, y comenzamos con la entrevista. Bienvenido, Fernando. Hola Sandra, ¿qué tal? Mu- Bien. Muchas Este, gracias por recibirme y para mí es un honor poder conversar con vos y poder intercambiar y bueno, y ojalá que le pueda servir a otra gente la vivencia, esta vivencia. Sí, en esta época, en todas las épocas en realidad, pero pienso que en esta con particular énfasis, hay mucha gente que está considerando un cambio de rumbo, ya sea porque la pandemia lo ha puesto en una situación en evidencia o porque personalmente decide que lo que estaba haciendo no era exactamente lo que le llena el alma, lo que le gusta, lo que se siente afinidad. Entonces, tus experiencias creo que van a ser muy valiosas para que otra gente tome nota y también quizás alguna idea por ahí. Muy bien. eh, Comentanos un poquito cómo empezaste tu carrera como ingeniero industrial y después fuiste al campo de la náutica. ¿Cómo ocurrió eso? Y después ahora como cofundador de una escuela Montessori. Si nos podés contar un poquito cómo fueron esos pasos y tus motivaciones, estaría fantástico. Sí, mira, te cuento. En realidad la náutica es parte de mi vida. Yo navego desde que tengo uso no de razón, de memoria, digamos. Desde que tengo memoria, mis primeros recuerdos son arriba de un barco. Porque mi familia navega desde siempre. Entonces yo ahí como que mi desarrollo natural fue ese, digamos, en la navegación a vela. Claro. Entonces, bueno, mientras yo iba al colegio, todos mis compañeros jugaban al fútbol, jugaban al rugby, yo navegaba. Y tenía mis amigos en otro contexto, digamos. Claro, Así que como que la navegación era es parte de mi esencia, digamos. claro. Fue algo natural para Sí, vos. fue algo natural. Junto con la náutica se aparecen muchas preguntas al ser un deporte tan integral, que está tan vinculado con la naturaleza, con la física, y con la física y con la mano, ¿no? Porque uno tiene el barco y lo tiene que cuidar, eh, o sea, la vida de uno depende del barco en el que está, o sea, de algún Seguro, modo. claro. Entonces hay que Sí, cuidarlo y uno también es responsable por lo que sucede arriba del barco. Yo navegaba claro, solo al principio y después navegaba en grupo. claro, Em, y entonces toda esa, esa vivencia me llevó a querer saber más de esto, ¿no? Y allí también es donde se empieza a conectar mi vida con la ingeniería. Yo durante mi secundario, mi fin de semana, si no estaba navegando, estaba arreglando mi barco. claro, Entonces mi mundo era la claro, carpintería, además de la náutica. claro. Entonces, ahí yo encontraba mis momentos especiales, ¿no? Que compartía con mi papá, que compartía con mis amigos. Y bueno, un poco ahí se va formando también mi vida hacia la ingeniería, que en aquel momento no había duda de que había que, dentro de mi entorno social, de que había que seguir una carrera y todo caía de maduro, eran las cosas que me Claro, gustaban. claro. Eh, y bueno, después estuve trabajando, al recibirme, estuve trabajando varios años en relación de dependencia, cerca de 10 años. Eh, digamos, en el medio me casé, tuve familia, navegamos también. Ay, qué lindo. Eh, sí, sí, sí. Sigue Y la hasta, tradición. claro, ahí como que era, si bien uno tenía diferentes inquietudes y la incomodidad se percibía, ¿no? O sea, era como que yo, digamos,
me siento mucho mejor en un entorno en el que puedo decidir qué hacer y cómo manejarme y qué hacer, que el entorno laboral no me lo estaba ofreciendo. Entonces yo era una permanente sensación de incomodidad, pero que no tenía que ver con la empresa en la que trabajaba, tenía que ver conmigo, ¿no? Con mi Claro, esencia, con mi sí. forma de ser. Y entonces eso me fue llevando a distintas situaciones, y en el medio, bueno, hice el curso del Centro de Emprendedores, del ITBA, que fue una experiencia fabulosa, porque ahí es donde yo empecé a ver que la diversidad que tiene el mundo, o sea, en el mundo, en el entorno laboral en el que estaba era un entornito muy cerrado y no podía Claro, ver la diversidad del mundo. Y tal ya cual. en ese curso pude ver que tantas cosas diferentes que la gente se puede llegar a dedicar, así que para mí fue Te una abrió apertura de los mente, ¿no? horizontes, ¿no? Te abrió Sí, la mente y los horizontes, sí, indudablemente. Y es muy interesante lo que dijiste, que mientras estabas trabajando en relación de dependencia, sin tener nada que ver el trabajo en sí, o sea, no, sin detrimento del trabajo en sí, pero que no iba con lo que vos innatamente necesitabas o querías o te gustaba, ¿no? Tus pasiones, por así decirlo. sí, Como hija de buzo que soy, mi vida también giró alrededor del mar y del agua, y es lo que me encanta. Estoy siempre rodeada de agua, de playa, es lo que a mí también me apasiona, así que entiendo perfectamente tu devoción por la náutica y que quieras continuar con esa tradición junto con tus hijos, ¿no es cierto? sí. Eso es estupendo. ¿Y cómo haces la transición para llegar a una escuela Montessori, a ser el cofundador de la escuela? Porque ese es un pivote bastante interesante, ¿no es cierto? Pasar de la Sí, náutica y la ingeniería a la educación. en realidad no es tan así. Y paso, o sea, es como después del Centro de Emprendedores, ahí yo me contacto con un par de amigos, porque se transformaron en amigos, para, digamos, para refundar esta empresa forsale.com.ar, y dentro de las cosas que mencionaba, que se menciona en este curso tan importante, es que en algún aspecto, para hacer esta transición no conviene hacerla de un día para el otro, sino que más bien conviene ir ganando experiencia, ¿no? Entonces, Claro, esto de For Sale fue como un empezar de a poco y empezar a entender con qué situaciones nuevas se va a encontrar uno, ¿no? Porque un emprendimiento puede llegar a ser muy demandante en términos de tiempo, en términos claro. de relaciones, en términos De económicos, recursos, de claro, recursos recursos. económicos, sí. Entonces, eso fue también una gran experiencia. No fue un proyecto que nos haya ido bien, necesariamente, no nos fue bien, Ujú, de hecho. A tal ujú. punto que, en realidad, llegamos con mi esposa, que ella también es parte como que dijimos, bueno, sí, tenemos que hacer algo más, esto no alcanza Claro. para llegar a satisfacer nuestra esencia, ¿no? Lo que queremos ser. Y junto con todo esto lo que aparece es cuando nace nuestra hija, como que, digamos, básicamente cuando nos pusimos a conversar, bueno, ¿a qué escuela va a ir? Porque había que ponerla en una lista de Claro, espera, ¿no? Apenas había nacido, supuestamente había que poner una lista de espera porque si no, no iba a tener escuela. Todo. claro. Y entonces ahí nos pusimos Suena a hablar. extraño, ¿no? Suena extraño que hay que Suena registrar. extraño, pero es lo que circulaba. No digo que sea Sí. así, no es así, Ujú. por lo menos al final no fue así, yo no lo acepté. Pero yo, digamos, mi postura era, no, hay algo mal con la educación que tuvimos, no sé qué es, no tengo la respuesta, nuestra hija no va a ir a la escuela que nosotros conocimos, que nosotros vivimos. Ujú. O sea, no al tipo de escuela, no era un problema de nuevo con mi escuela, era un Claro, problema con con el cómo se sistema, vive. con el Sí, sistema, sí. pero sin respuesta, sin respuesta. Así pasaron los años y nuestra hija empezó a ir a una escuela Ujú. tradicional, como la conocemos, y todo bien, y ella fue muy bien, hasta que un día ocurrió algo que fue, eh, que no digo que esté mal, por favor, es simplemente que a mí no me cerraba, que era Claro. el proyecto educativo alrededor del cual la niña iba a estar desarrollando toda su vida, ese año iba a ser los superhéroes.
Ujú. Y ahí fue cuando digo, no, esto, claro, esto es parte exactamente de lo que no entiendo. Claro, claro. Y entonces ahí fue, ahí nos pusimos a buscar, ahí nos pusimos a buscar más activamente y encontramos una escuela, el Olivos Montessori, Ujú. que Jimena me dice, che, esta escuela está buena. Yo en el trabajo Jimena es tu tenía, esposa. ¿cómo? Jimena es mi Jimena es tu esposa, esposa. perdón, sí, mi esposa. Y ella me dijo, esta está buena, vamos a investigar. Bueno, en definitiva nos quedaba muy lejos, no pudimos implementar la logística y demás, pero, pero después en algún momento vimos un documental que se llama La educación prohibida. No sé si lo escuchaste hablar alguna vez, No. que fue genial porque es un documental que, que habla de que la escuela tradicional no es lo único que hay y plantea un montón de alternativas y que Interesante. sin juzgar le da la oportunidad a un montón de gente, de un montón de personas de escuelas no tradicionales, a exponer cómo son sus proyectos y a contar cómo es la filosofía de sus ideales, ¿no? Ujú. Bueno, y ahí fue cuando dije, acá está la respuesta. Claro. O sea, acá estaba la respuesta. Bueno, mucho tiempo después dije, con esto hay que hacer algo. Dije, voy a volver a ver el documental. Lo volví a ver y esta vez anoté todos los educadores que yo decía, esto tiene sentido, y los que, Claro. porque había de todo, o sea, había cosas que no Claro. compartía, ¿no? Claro. Bueno, terminé el documental de como 2 horas, es bastante largo y muy intenso, muy lindo, y, todas las personas que había notado eran de escuelas Montessori. Mm. Y Mira entonces vos. ahí dije, listo, yo ya no tengo Ahí más nada que... te alineabas con esa postura, sí. Yo ya filosóficamente ya entendía que eso era, mi vida estaba orientada Tu hacia línea, eso, y claro. entonces dije, bueno, pero con esto no me puedo quedar callado, no puedo dejar, y ahí me puse en contacto con la Fundación Argentina María Montessori para directamente, como era una propuesta muy poco, que tenía poco desarrollo en la Argentina realmente. Claro, Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo, con justo daba que con mi trabajo y con mi incomodidad no me estaba yendo bien tampoco, y claro. entonces hicimos este cambio, digamos. Esta es la verdad, o sea, Sí, tampoco es que acá fue todo lindo, fueron un montón de cosas que fueron ocurriendo en ese momento y tuvimos que dar un paso al vacío bastante fuerte en esta oportunidad. Ya no claro. era más o menos, sino que más bien había una situación límite que no se podía allá este, Postergar. fregar. Entonces se Claro, mezcló un poco de todo claro. y entonces ahí, bueno, justamente arranca el proyecto Montessori habiendo dejado la alternativa laboral y Ujú. ya está, A full, ya a está. completo. Y bueno, y así es Sí, como, pero entonces surgió como una necesidad familiar también, ¿no? Como algo que nosotros claro, queríamos para nuestra familia. Y claro. después se dio que además fue muy fácil para mí pasaba, cómo trabajaba Montessori, porque ella, María Montessori, que es la, digamos, también el motor no el motor, sino la fundadora de esta filosofía, Ujú. ella era médica y era una persona de ciencia. Entonces, era como que podía compartir muy fácilmente las premisas por las cuales la educación Claro. Montessori se desarrolla. Claro, me parece sumamente interesante lo que comentaste. Primero, bueno, cómo se origina y la motivación viene por satisfacer una necesidad familiar. Querías un mejor tipo de educación para tu hija, entonces, bueno, era una necesidad familiar. Pero también el hecho de que no todo fue color de rosas, como es el caso de la mayoría de los emprendedores. La gente a veces ve el éxito final y dice, ay, qué suerte que tiene Fernando, mirá qué bien que le va y todo. Lo que la gente muchas veces no ve es todos los pasos previos, los sacrificios que hace el empresario, los saltos al vacío justamente, sin red abajo, sin red Sí, que te contenga en un caso de que las cosas no vayan bien. Y entonces cuando se ve el éxito es el producto de un montón de situaciones a las que le has puesto el pecho y has salido adelante y le has buscado la manera de resolver esas circunstancias, ¿no? Que se han ido sí, presentando a medida que vas avanzando.
uno abre una empresa y a veces no sabe al comienzo todo lo que va a pasar, todo lo que se va a ir presentando, pero a medida que vas caminando ahí te das cuenta y bueno, y le buscas la solución y le buscas la solución y Sí, así llegas a un buen sí. momento O como el sea, que estás ahora. una de las Eh, cosas que a mí más me, digamos, que fue determinante realmente para que todo pudiera suceder fue el momento este de dar un paso al vacío, digamos. Eh, lo que estaba aterrado, tenía mucho miedo realmente. Lo que se sentía era miedo con esas, o sea, sí, esa es la palabra es adecuada, lógico, porque era miedo, es miedo a lo desconocido, es algo que uno no puede controlar y que no sabe claro, qué va a pasar ni nada. Y yo sabía que estaba tomando esa decisión y que después iba a tener que tomar otras decisiones que también me iban a dar miedo y tal vez mucho más miedo que ese. claro, Eh, y eso fue lo que de algún modo me mantuvo en pie. Saber eso y que iba a tener que tomar decisiones muy difíciles y que iba a tener mucho miedo. Entonces, claro, cuando en esos momentos que uno se encontraba en estas situaciones, pero esto yo ya lo sabía y estaba dispuesto a pagar este precio. claro, claro, Eso fue algo, y que, hablaste de éxito, digamos, la realidad, yo no siento que esto sea éxito, o sea, esto es como un continuo, y la vida se sigue sucediendo, ¿no? sí, Obviamente, llegar 5 años, o no, 7 años más tarde, estar 7 años más tarde acá de pie conversando con vos, bueno, o sea, eso significa que fue un claro, proceso que de algún modo hasta hoy nos trajo a un lugar exitoso. claro, Pero, digamos, claro, esto indudable. requiere siempre la remada. Vos también lo sabés, Sandra. Oh, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y eso ocurre y siempre se presentan casos, yo siempre pongo el ejemplo, yo abrí mi compañía de turismo que tengo Interconnect, que la tengo hace 20 años, la abrí en el año 2000 basada en la hotelería de Nueva York. En el 2001 se caen las Torres Gemelas y yo me quedo con una compañía nueva que digo, ¿y ahora qué? Pero Wow. bueno, o sea, ahí el remo fue total y fuerte y demás. Y a lo largo de todo este proceso hemos tenido que reinventarnos con la compañía porque el turismo ha cambiado tanto, la manera en la que se distribuyen los productos turísticos, cómo compra la gente, no es lo mismo hace 20 años que ahora. Entonces ha sido un cambio constante, un remo pero así como el salmón, viste, que va en contra de la corriente de ratos. Sí, Bueno, y ahora estamos en medio de la pandemia, pero ¿sabes qué? Bueno, algo, turismo en medio de la pandemia son dos cosas que no se mezclan muy bien, pero a no, través de todas esas situaciones, que no son necesariamente situaciones que uno se desea para sí mismo, si las pudiera evitar, pero uno aprende tanto, te da fortaleza y lo que dijiste del miedo, porque sentiste miedo, pero lo hiciste, o sea, atravesaste el miedo y saliste del otro lado mucho más fuerte y dispuesto a enfrentar los miedos que van a seguir y los problemas que van a sí. seguir y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque no Pero es que ya llegué. esto del miedo es, o sea, literal, algo que tuve que volver a recordar hace 2 días. Ujú. O sea, Sí, sí. porque No, son no, decisiones grandes que hay que tomar en esta época y realmente hay cosas en juego. Hay cosas en claro. juego. Tomar una decisión u otra, hay cosas en juego. Claro, ¿no? Este, Afecta indudablemente el resultado, ¿no es cierto? sí, Si tomaste la sí, decisión correcta o si era para otro lado, ¿no es cierto? Y ahora en el entorno, eso es un tema de educación, ¿no es cierto? Las clases y demás, ahora que está todo virtual, ¿cómo afecta tu negocio en particular o tu escuela? mira, nosotros tenemos, yo creo que, no sé si es suerte o no sé cuál es la palabra correcta para esto, pero estamos acompañados de un grupo de familias que, que formidable, que al día de hoy no tengo más, o sea, no me alcanzan las palabras de gratitud, no hay palabra de gratitud, se agradece, hay que agradecerlo de otro modo, digamos, porque se han mostrado increíblemente responsables y esto nos permite poder sostener la infraestructura y todo durante este momento tan difícil, ¿no? Porque Claro, también para una familia decir, hey, lo que está sucediendo, o sea, porque eh, sobre todo para cuanto más pequeño es el niño, menos valor puede agregar la escuela,
en el proceso educativo así a distancia. Eso o sea, esa es mi Claro, visión, ¿no? Y bueno, y un montón de familias de chicos pequeños igual deciden sostener esto por el bien claro, de poder volver después, ¿no? claro, claro, Y así que en ese sentido, mis palabras de agradecimiento, y, pero bueno, sabiendo que esto, digamos, para lo que es ya el nivel primario, sí, o sea, hay un agregado de valor, que no es lo mismo que antes, que podíamos convocar a los chicos y que los chicos podían claro, trabajar y demás, es un poco diferente. Y eso nos obliga a adaptarnos un poco, pero en general podemos hacer el trabajo al igual que cualquier otra escuela. claro, O sea, claro. Y Fernando, qué niño es el candidato, por ejemplo, ideal para una escuela Montessori? ¿O cualquier niño es candidato para una escuela Montessori? mira, yo considero que no son los niños los que son candidatos. Los que son Ujú, candidatos son las familias. ujú, Los que son candidatos, o sea, el mundo Montessori tiene un conjunto de valores y una filosofía asociada, que es una forma de vivir, digamos, ¿no? Y, y si la familia no comparte estos valores desde su comportamiento, no desde lo que habla, desde lo que hace todos los días, se vuelve muy difícil de llevar para el niño. ¿Sí? ujú, Esta situación, y esto se ve, está a la vista. Entonces, es un poco, no es sino qué candidatos, qué padres candidatos, y son padres que por ahí entienden al niño como un ser independiente y que ellos están para acompañar el desarrollo del niño y que le pueden ofrecer un espacio que le ayude en su desarrollo, en su casa. ¿Sí? Entonces el niño va, por ejemplo, pero esto me obliga a meterme en temas muy concretos, por ejemplo, o sea, ujú, los niños cuando son muy pequeños tienen que tener la posibilidad de moverse. ujú, Un bebé de 6 meses que está buena parte del día o viendo tele o encerrado en un corralito, ujú. esa familia no está entendiendo lo que necesita ese niño para poder vivir, Y eh, explorar. explorar y vivir la vida como, digamos. Entonces, este tipo de cosas son las que definen de algún modo cuando una familia va a entender el trabajo que hacemos o no. Y nos pasa que por ahí, claro, porque también la educación Montessori suena muy linda, pero tiene mucho de libertad y mucho de límites. Si uno va a Ujú, estar permanentemente diciéndole, por ejemplo, a un niño de 2 años, le pone un vaso al frente, un vaso de agua, y le va a estar diciendo, no toques el vaso de agua, el mensaje que le está dando al niño es un mensaje, hey, este mundo, o sea, no puedo hacer nada en este mundo. claro, claro, Entonces, pero por eso acá me tengo que meter en temas muy, muy claro, concretos, ¿no? Por ahí no claro. sé si va la esencia de la reunión, pero sí, la respuesta es, los padres tienen que compartir esta forma de acompañamiento al desarrollo del niño. Claro, porque la esencia si nos pudieras decir cuál es la filosofía Montessori en lo que difiere de la educación tradicional en una escuela tradicional, cuáles son los puntos en común y los puntos diferentes, así estamos todos en la misma página. Desde el punto de vista filosófico, o sea, María Montessori habla de la libertad de movimiento, mucho. O sea, es como que el niño en una escuela Montessori puede tener movimiento libre en el aula. No No, está no sentado en está, un banquito ahí, está en un banco atendiendo a una maestra, atendiendo a lo que tiene que decir en un pizarrón. El niño está realizando su actividad de acuerdo a sus propios intereses. Y ujú, cuando uno habla de intereses, se mezcla intereses con necesidad de desarrollo. O sea, el niño se va a interesar por las cosas que necesite desarrollar. Y eso es algo que nosotros entendemos como guía interno del niño. Entonces, ujú, nosotros observamos este guía interno del niño, qué es lo que está necesitando, y le vamos ofreciendo actividades que le sirvan. ok, En contraposición de la escuela tradicional, que junta chicos de todos de más o menos una misma edad, y dice, bueno, vamos a hacer esta actividad para todos, y ahora esta actividad para todos. ujú, Entonces, lo primero que diría es, María Montessori es una ayuda al ejercicio de la libertad, y agrego después con responsabilidad. claro, Un poquito más claro, adelante se agrega con responsabilidad, pero es una ayuda al ejercicio de la libertad,
que en el mundo Montessori se reconoce como tener la capacidad, y no tanto el derecho, sino la capacidad de elegir entre dos opciones, por lo menos dos Ujú. opciones. Claro, Entonces, claro, una vez que el niño puede adquirir esta capacidad de elegir entre dos opciones, ya entonces ahora empieza a tener el derecho de poder elegir claro, entre estas dos opciones, ¿no? O sea, claro. es como ahí es un camino que la escuela Montessori ayuda a que el niño desarrolle. Exacto, exacto. Y Fernando, un niño cuando hace toda la transición del periodo en este momento de primaria, digamos, el equivalente a la educación primaria, y se está viendo de agregar ahora los años del secundario, ¿no es cierto? Pero hasta este momento, digamos, la primaria, ¿cómo se adapta ese niño que acaba de terminar toda su educación primaria en un sistema Montessori a una escuela secundaria tradicional? ¿Cómo empalma Eh, ahí? a ver, en el mundo existen escuelas secundarias, ¿sí? Para un Ujú. grupo pequeño de niños que tienen la suerte de tener una escuela, que están en una escuela que tiene también secundario, pueden seguir en el secundario Montessori. En Argentina hay dos escuelas que tienen esta posibilidad, que es la escuela Montessori de Luján, y que está, bueno, que está en Luján, y el Norwich Montessori, que está en Delviso. ¿Mm? Ajá. Eh, para los niños que luego tendrían que pasar a la escuela tradicional, eh, en verdad, por eso, la escuela, digamos, Montessori, desde el punto de vista curricular, tiene la obligación, digamos, como escuela, ¿no? De transmitir los conocimientos curriculares de la provincia o de capital o del lugar donde le toque estar, ¿no? A esta escuela. Ah, ok. Ujú. Así que en eso no cambia absolutamente nada. Lo que nosotros, o personalmente veo que puede ocurrir es que el niño tiene la posibilidad, de explorar otras cosas, porque la escuela no le va a poner limitaciones con respecto a lo que puede aprender. Claro, claro. O sea, no tiene, digamos, el sistema con el que aprendió puede ser un poquito diferente, pero en realidad la materia aprendida, es decir, por ejemplo, la matemática, el nivel de matemática, todo debiera ser similar al de la escuela tradicional, o sea, pueden palmar normalmente. Por lo menos similar. O similar, O sea, o similar. O similar. Sí. Este, lo de la escuela Montessori es sumamente interesante. Y no sé si un niño, quizás con tu hija mayor ocurrió, ¿no es cierto? Que ella ingresó al sistema Montessori cuando ya después de haber hecho unos años en la escuela tradicional. Esa es la situación al sí. reverso, ¿no es cierto? También encuentran, primero, eso es algo que es típicamente aceptado, número uno, y segundo, ¿es fácil esa adaptación o el niño se encuentra un poquito desorientado? Eh, ocurre un poco de todo. Ujú. Esto no es estático ni igual para todos los niños, depende mucho de la familia. Por más que el Claro, niño haya ido a una escuela tradicional, si en la casa el desarrollo que tuvo fue alineado con lo que se trabaja en la escuela, desde el punto de vista humano, ese niño no va a tener ningún inconveniente. Va a tener que hacer un esfuerzo, ¿sí? Porque venía acostumbrado a que le digan lo que tiene que hacer y ahora, nada, las oportunidades son mucho más grandes, o sea, y va a tener más posibilidad de elegir. A veces los chicos les lleva un tiempo, bueno, les lleva un tiempo a entender que ellos no claro, van a hacer lo que la maestra les dice necesariamente, sino que claro, tienen tiempo para desarrollar sus cosas, ¿no? claro. Esto no es lo típico que los chicos entren de grandes a la escuela Montessori. Ujú. No es lo típico. Claro, En no es general, lo típico. la barrera de entrada ocurre, o sea, la mayoría de las preguntas es, ¿se puede salir de una escuela Montessori? Y sí, la respuesta es sí, en cualquier momento. Acoplarse, claro, Pero entrar a la escuela Montessori tiende a tener algunas barreras, cuanto más grande sea el niño. claro, claro, me imagino, me imagino. Tiende, no es que es para todos así. ¿Está bien? Claro, no, no, por supuesto. Sí, no es me imagino que no es lo típico entrar tampoco en un tercer grado o una cosa por el estilo. Ahora, encuentro que el sistema es fundamental o sería, digamos, interesantísimo que se pudiera aplicar a más, digamos, que sea más generalizado, vamos a ponerlo así. Sobre todo hoy en día en que los cambios se producen a tanta velocidad
todo lo que aprendimos ayer a la tarde ya hoy es obsoleto, entonces hay que vuelta a adaptarse a algo nuevo. La tecnología que compramos hace unos meses ya no sirve más, hay que ir a cosas nuevas. Y todo eso requiere una cierta gimnasia y requiere una cierta amplitud mental, ¿no es cierto? Sí, Y creo que la escuela Montessori está muy bien equipada en ese sentido para darle a los niños desde temprana edad ese ejercicio de que piensen, de que resuelvan todo por sus propios medios, más que de tener una fórmula, por así decir, que le tiene que servir a los 30 que están sentados adelante de la maestra. En ese sentido creo que soy muy a favor del tipo y filosofía de la escuela Montessori, siempre lo he sido, pero con más razón hoy en día sí, que creo que los talentos que se desarrollan a través de la educación Montessori son más necesarios para la absolutamente, subsistencia hoy en día. Eh, absolutamente, en épocas absolutamente. pasadas, donde se entraba a trabajar en una empresa y te jubilabas en la misma, quizás era menos necesario tener toda esta flexibilidad, ¿no es cierto? Pero hoy en día que, como ha sido tu caso, te has tenido que reinventar, como ha sido el mío también, de hacer cambios rotundos, viste, ibas para allá, después haces esto y haces todo esto, y estar presto para hacerlo, estar preparado y estar Sí, dispuesto por lo menos para hacerlo, y no sentir que solamente tenés esta pequeña opción y que el mundo tiene esta casillita que acá cabe todo. Entonces creo que es sumamente interesante la educación Montessori. sí, Fernando, absolutamente. ¿Mm? Lo que a mí me, digamos, después de estos años y ya empieza a haber chicos más grandes, ¿no? Chicos de 10 años y demás, se ve, digamos, como que el desarrollo consistente en la escuela Montessori, y si se acompaña también desde la casa, o sea, yo lo que veo es unas mentes muy creativas. Y no estoy hablando desde lo creativo, desde la idea y desde lo que, o sea, desde el pensamiento. Estoy hablando del proceso completo creativo, ¿no? O sea, desde Ujú. de tener la idea de lo que quiero hacer y qué recursos voy a arbitrar para llegar a mi objetivo, y que lo hacen en grupo y que llegan a resultados que, o sea, y trabajando ellos, Sorprenden, ¿no? claro que Realmente sorprenden, sí. sorprenden. Y esto es algo que también uno lo va haciendo, o sea, uno cuando cuando surge el proyecto, estas cosas no las ve necesariamente. Claro, Pero hoy se ve claramente esta mente tan flexible y tan orientada al objetivo, claro. que es lo natural, en verdad. Claro, Es exacto, Es que el niño es de por sí curioso y demás, entonces cuando uno lo limita o le corta las alas, por así decir, le estás limitando todo ese potencial que lleva sí, adentro, ¿no es cierto? Que son sí, las bases para un futuro. sí. Fernando, basado en tu experiencia como padre y también, por supuesto, como cofundador de una escuela Montessori, ¿qué le dirías a una mamá, a un papá que está considerando, tiene un niño, un bebito? ¿Qué le dirías con respecto a la educación, digamos? ¿Cuál sería tu consejo? Lo que yo diría es que piensen qué tipo de formación han recibido ellos para poder ayudar a una criatura que es parte de ellos, ¿no? Que es parte de su vida. Entonces, mi conclusión, a nivel personal, cada uno ha tenido su vivencia, pero mi conclusión fue que yo sabía un montón de técnica, un montón de cosas, pero de lo que más importa en la vida no sabía nada, que Ujú, son mis hijos, ¿no? O sea, no claro, sabía nada, era un analfabeto, no tenía la menor idea de nada. claro, Entonces, eh, si estamos trayendo una persona al mundo, tenemos que formarnos de algún modo. Eso es lo claro, que yo les diría. De algún modo tenemos, o sea, no importa si es Montessori, o sea, no importa qué, pero de algún modo tenemos que acompañarnos de alguien que sepa de esta temática y no estar dispuestos a delegarlo. O sea, hay una claro, parte que sí, o sea, la parte que el niño puede estar en otros lugares, socializando, pero nuestro trabajo como padres es importantísimo para el desarrollo de los chicos. Es claro, mucho más importante que la escuela, para empezar. Entonces, claro.
mi invitación es realmente a formarnos como padres, así con el mismo énfasis y con el mismo ímpetu que hicimos cualquier carrera, cualquier desarrollo laboral, Capacitación, claro. cualquier capacitación. O sea, tenemos que pensar en lo que hicimos con más entusiasmo, y tenemos Ujú. que pensar en que con ese mismo entusiasmo y esa misma energía la tenemos que poner, tenemos que estar dispuestos a ponerlas a nuestros hijos. Claro, sí. Que son nuestra obra de arte más importante, ¿no? Sí. Así que esto es eso, no tiene que ver con Montessori, tiene que ver con encontrar algo que nos cierre a nosotros como familia, y, Ujú. y educarse en ese sentido. Y que Claro. sí recomiendo la educación Montessori profundamente. Claro, claro, no, indudablemente es una tremenda educación. Fernando, estoy segura de que hay gente que quiere saber un millón de cosas más y yo hablaría con vos toda la tarde porque la verdad que me encanta el tema y me encanta conversar con vos de todos estos puntos en común. Si hay alguien que quiere saber más, ¿dónde puede ubicarte? Me puedo ubicar en general, eh, me podría mandar un mail, estoy pensando, ¿eh? Me podría mandar un mail, que podría ser, que es fernando@tim.edu.ar. Ujú. Podría mandar Bueno, ahí. Fernando perfecto. arroba tim.edu.ar, que si llegó hasta este lugar de la entrevista puede escribirlo. Claro, perfecto. No, y después nosotros también lo vamos a poner al pie de la entrevista, ese dato de contacto, porque eh, puede haber alguien que nos está escuchando y que quiera saber más. ¿Dónde está tu escuela Montessori? ¿Dónde está ubicada? Está en Benavides, en zona norte. Bueno, perfecto entonces. Fernando, estoy fascinada con todo lo que hemos hablado, he aprendido un montón, no solo de Montessori, sino de todos estos cambios y cómo los has enfrentado y los seguís enfrentando, al igual que yo, con muchas experiencias personales que uno va agregando a todo esto y de las que va aprendiendo, ¿no? Porque así se Sí, aprende en esta bueno. vida. Yo Así lo que, que, de lo que dijiste y que mencionaste al principio, de los cambios, y como que mi vida tuvo muchos cambios, no sé si llegaste a ver alguna vez un discurso que dio Steve Jobs a un grupo de graduados de no me acuerdo qué universidad, ujú, que hablaba del concepto de joining the dots, de, ujú. de unir los puntos. Sí, Fue viral, no sé, tiene muchos sí, sí, clics. sí, 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 sí. Y hoy, o sea, con el diario de ayer, ¿no? Es muy visible ese efecto, en verdad, que no es tanto cambio, sino que más bien uno tiene la vivencia y cómo se van conectando esas vivencias. Esto no Claro, salió de la nada, por de la charla, ¿no? O sea, sí, entonces a mí me quedó muy grabado ese discurso que dio, porque se trató de eso al final en mi vida hasta el bien. momento, digamos. Lo que pasa que creo que uno a veces inclusive hace una carrera, ¿no es cierto? Yo hice la carrera de traductorado de inglés en la Universidad de Córdoba. Eh, y en realidad no he ejercido mi profesión, pero he usado lo que he aprendido en mi profesión para otros fines. Me he dedicado a la hotelería, al turismo y demás, y me ha súper interesado y he aprendido un montón. Pero yo creo que uno, como decís, ¿viste? Va aprendiendo, o sea, tiene una experiencia, aprende y va ajustando rumbo, ¿viste? Vas Sí, ajustando sí, rumbo hasta encontrar realmente lo que se alinea con lo que vos sos, ¿no? Como sí, persona internamente. Entonces, cuando encontrás eso, encontrás esa pasión, ese gusto y sentís que no trabajás un día en tu vida porque estás sí, siempre lleno de energía, que esa es tu motivación porque viene de adentro, en sí, realidad, ¿no es sí, cierto? sí. Y bueno, y todos vamos, como vos sabés bien, en la náutica, corrigiendo rumbo para, Sí, para llegar a buen puerto, ¿no es cierto? sí, 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 totalmente, Así totalmente. es. Fernando, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos, que continúes con tu escuela Montessori, que cambies la vida y la mentalidad de muchos niños, porque necesitamos una juventud bien preparada, van a ser la gente que nos lleven adelante el día de mañana. Así que felicitaciones por enfrentar esos miedos, por salir del otro lado victorioso y seguir empujando siempre para adelante. Bueno, Muchísimas gracias y que gracias sea a hasta vos, Sandra. pronto.
Gracias a vos, Chao. Sandra, por toda la oportunidad. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bye.